Muy buenos días, bendiciones para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y amigos, que miércoles a miércoles están pendientes de las enseñanzas que acá les traemos. Hoy es un día miércoles, es un día especial. ¿Sabes por qué es especial? Porque si tú hoy te has despertado, si tú hoy has abierto los ojos, si tú hoy este día Dios te ha dado la oportunidad de respirar, es un día especial. Te voy a invitar para que este día no lo desperdicies, para que este día incluyas a Dios en todos tus proyectos, en todo lo que vas a realizar, y verás que todo te saldrá bien, porque los planes, los proyectos, los pensamientos de Dios para con sus hijos son planes perfectos, son planes de bendición, son planes de paz, de gozo, de alegría. Pero en muchas ocasiones nosotros echamos a perder los planes y los proyectos de Dios con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestra negatividad. Así es que este día te invito para que te despiertes, te levantes positivo y le des la oportunidad a Dios de demostrarte qué es lo que tiene planeado para ti. Pero antes de continuar esta mañana, como todo evento que realizamos, sabemos que es para nuestro Señor Jesucristo, es para su honra, es para su gloria, y por lo tanto tenemos que ponerlo en manos de Él. Te voy a invitar para ti que ya te sintonizaste, que ya encendiste el televisor y estabas pendiente de esta enseñanza, para ti que ya te llegó el enlace, ya lo abriste y en este momento sabes que Dios te va a hablar. Te invito para que oremos. Padre y buen Dios, que estás en los cielos y en nuestros corazones. En esta preciosa mañana, mi Señor Jesús, queremos ponernos en sus manos. Queremos pedirle, Señor, que nos hable directamente al corazón. Queremos pedirle, Señor Jesús, que sea usted hoy este día el centro de atención, que cada proyecto, cada cosa que hoy vamos a realizar, Señor, la queremos poner en sus manos. Quiero pedirle de principio a fin, Señor, que tome el control de este momento. Tome control de mi garganta, de mi cuerpo, de mis pensamientos y de todo mi ser. Que lo que hoy, Señor, este día, esta mañana, aquí voy a hablar, que sea su espíritu hablándole, Señor, a sus hijos, a cada uno de esos que necesitan hoy, Señor, recibir una palabra suya. Nos ponemos en sus manos y declaramos, Señor, este momento, un momento de bendición, un momento de paz, de gozo, de alegría, un momento para usted, Señor, en el que usted nos va a hablar y atentamente vamos a escuchar. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, miércoles a miércoles traemos un tema que es sacado de la Biblia y es de alguna manera desmenuzado para traérselos a ustedes, para que cada uno de nosotros lo podamos comprender y entender lo que Dios nos quiere decir. Fíjese que esta mañana Dios me ha inquietado en traerles un tema que le hemos llamado empoderándote de tu identidad o de mi identidad. Pero quisiera iniciar como siempre haciendo una pregunta. ¿Qué entendemos por identidad? Comúnmente conocemos que identidad es esa parte de nosotros que nos identifica quiénes somos. Muchos de nosotros andamos un cartoncito que le llamamos cédula y decimos, esa es nuestra identidad. Y en ella están escritas todas nuestras generales, como nos llamamos, nombres, apellidos, peso, estatura, en algunos hasta tipo de sangre, y todo ahí está escrito lo que somos. Y todo mundo nos conoce por nuestra identidad. Incluso muchos de nosotros nos podemos ese número de ese cartoncito hasta de memoria, porque esa es nuestra identidad. Donde quiera que la ingresan en una computadora o en algo, ahí aparece toda nuestra información. Eso es nuestra identidad terrenal. Pero hoy yo quiero trasladarte otra pregunta y quiero dirigirme a ti
que ya te denominas un hijo de Dios, a ti que ya tienes una iglesia donde te congregas, a ti que ya portas una Biblia, a ti que ya hablas de un Dios todopoderoso, quiero preguntarte esta mañana si ya tienes claridad de tu identidad en Cristo Jesús. ¿Por qué traigo este tema? Porque me ha llamado mucho la atención, mi querido hermano y amigo, que hoy en día andamos por la calle hablando de un Dios todopoderoso, andamos por la calle hablando de un Dios de misericordia, de un Dios de amor, pero nosotros, aquellos que nos denominamos sus hijos, no lo estamos viviendo, no lo estamos disfrutando, no lo estamos transmitiendo. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque no hemos entendido nuestra identidad espiritualmente hablando. No hemos entendido nuestra identidad en Cristo Jesús. Y perdóname si en esta hora de tiempo que vamos a hablar de la palabra de Dios, toco alguna parte sensible de la doctrina cual te han enseñado a ti. Pero el propósito mío no es venir a chocar con ninguna doctrina. El propósito de mis enseñanzas es venirte a enseñar, mi querido hermano, cuál es lo que la Biblia nos enseña y cómo debemos de ser nosotros aquí en la tierra, cómo debe de ser nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra manera de hablar, nuestra manera de presentarnos ante los demás. Uno de los temas bien importantes que hoy en día los hijos de Dios estamos perdiendo es que no hemos identificado quiénes somos en Cristo Jesús. Todo el tiempo venimos y eso sucede porque nuestros líderes, nuestros pastores, las personas que encargadas para instruirnos, a veces nos dan unas instrucciones sacadas solo de una porción de la Biblia, pero no leemos todo el contexto para poder presentar un buen planteamiento de la palabra de Dios. Me da pesar por la calle escuchar personas que vienen y hablan que la miseria, que la calamidad, la pobreza que están viviendo, la están viviendo porque son hijos de Dios. Yo quiero hacer un alto y quiero hablarte directamente a ti esta mañana. Dios no te ha llamado para que lleves una vida de miseria. Dios no te ha llamado para que lleves una vida de escasez. Venimos y hacemos el planteamiento y decimos, es que mira, y en la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo nació en un pesebre, y como Él nació en un pesebre, en una escasez, en una miseria, yo tengo que llevar esa vida así en el cristianismo. Alto, mi querido hermano. Nuestro Señor Jesucristo nació en un pesebre, no porque no tuviera el dinero necesario para poder nacer donde Él debería de haber nacido. ¿Sabes cuál era el propósito de Dios cuando fue y nació en un pesebre? Era porque nos quería dar un grado de humildad, pero la humildad no significa pobreza, la humildad no significa miseria. José, como padre de nuestro Señor Jesucristo, andaba el dinero para poder pagar un cuarto, pero cuando ellos llegaron, como nuestro Señor Jesucristo quería darnos un ejemplo de humildad, y esta palabra es la que quiero remarcar mucho, de humildad, no de pobreza, no de miseria. Y es por eso que ellos encontraron todos los lugares habitacionales en ese momento llenos. Y es ahí donde nuestro Señor Jesucristo va y nace en un pesebre. No lo nació allí por escasez. No nació allí porque nos quería dar un ejemplo de pobreza, de miseria. Nació allí porque nos quería dar un ejemplo de que el Rey de Reyes, teniendo toda la potestad, teniendo todas las atribuciones, fue y nació humildemente en un pesebre. Humildemente en un pesebre. Y ¿de dónde saco yo que nuestro Señor Jesucristo, el grado que Él nos quería dar, era de humildad? Si tú has leído la historia, te vas a dar cuenta que en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo lo anunció un lucero, una estrella muy fuerte, que fue la que guió a aquellos 3 hombres que llegaron al lugar donde nuestro Señor Jesucristo había nacido. Y esos hombres llevaban 3 cosas que le regalaron, que le llevaban como regalos a nuestro Señor Jesucristo en su nacimiento. Y la Biblia relata
que le llevaban mirra, que le llevaban incienso y que le llevaban oro. Tres cosas, tres productos que nuestro Señor Jesucristo recibe en su nacimiento. Uno, el incienso, porque era usado por los sacerdotes. La mirra, porque era usada por los profetas. Y el oro, porque era el reconocimiento que se le llevaba cuando había nacido un rey. Por lo tanto, desde ahí vamos a arrancar, mi querido hermano, que nuestro Señor Jesucristo no nació en calamidad, no nació en pobreza, nació en humildad, que es muy diferente. Pero la humildad no significa pobreza, ni escasez, ni miseria. Eso quiero que tenerlo bien claro, porque dice en la Biblia, y en el libro de Jeremías tú puedes encontrar donde él relata y dice, porque mis pensamientos para contigo, dice, son pensamientos de paz, de gozo, de bendición, de prosperidad. Por lo tanto, esta mañana, esta enseñanza te la traigo enfocada para que tú y yo aprendamos a tomar ese empoderamiento de quiénes somos, de nuestra identidad. Y para poder ir entrando en esa materia, yo quiero llevarte a la Biblia, al primer libro de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9 y 10, Dios relata quiénes somos. Allí Él nos define, Él nos da nuestra identidad. Pero muchos de nosotros tenemos miedo de apoderarnos de esa identidad. Mira lo que relata Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Mas vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí nuestro Padre Celestial nos está relatando, mi querido hermano, quiénes somos. Y dice que vosotros, dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Mi querido hermano, tú y yo no somos cualquier cosa. El problema es, y óyeme bien, que aquí en este mismo versículo lo relata, que como venimos de una vida de inmundicia, venimos de una vida en la cual el enemigo nos tenía esclavizados en vicios, nos tenía esclavizados en cosas de maldad. Y cuando venimos a los pies de Cristo Jesús, el enemigo nos sigue señalando y nos sigue queriendo machacar el pasado. Y muchos de los hijos de Dios hoy en día seguimos caminando con la cabeza agachada, seguimos caminando con esa esclavitud, igualmente como le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasó 400 años en esclavitud. Cuando llegó el libertador llamado Moisés, y llega con aquel poder y con aquella autoridad que Dios le había dado, y empieza a demostrar ante el pueblo de Israel y ante Faraón el poder y la autoridad de Dios. Y ese pueblo de Israel vio 10 plagas, cómo esas plagas sumergieron, cómo esas plagas doblaron a Faraón. Y a raíz de ese poder y esa autoridad de Dios, el pueblo de Israel es libertado de Egipto. Pero mira qué interesante leer la historia. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero no salió de la esclavitud. Aquel pensamiento de esclavo lo llevaban en el camino. Aquel pensamiento de dependencia de alguien lo llevaban en su mente. Y al grado que cuando llegaron al primer obstáculo que fue el mar, y se enfrentaron a aquello que parecía que era el final, se les olvidó que tenían un Dios todopoderoso que había vencido a Faraón con 10 plagas. Y en ese momento su mentalidad de esclavo volvió a tomar posesión de ellos y empezaron a querer pensar en regresar a Egipto y rogar a Faraón que los perdonara y que le iban a seguir sirviendo como esclavos. Muchos hijos de Dios hoy en día
andamos caminando con esa misma actitud. Cristo Jesús ya pagó en la cruz del Calvario por tus pecados, por los míos. Él ya vino y nos liberó de esa cuenta pendiente que teníamos con Satanás. Por lo tanto, si tú ya le recibiste en tu corazón, empodérate de tu identidad y empieza a caminar como un hijo de Dios. Empieza a hablar como un hijo de Dios. Empieza a actuar como un hijo de Dios. Mira, a mí me llama mucho la atención encontrar en la calle personas que andan con una Biblia debajo del brazo. Pero cuando tú les haces la pregunta clave y les preguntas que si esa persona hoy en este día fuera su último día en la tierra, ¿a dónde creen que irían? Si irían al cielo o irían al infierno. Y personas que andan con una Biblia, andan con su manual debajo del brazo, andan con ese poder y esa autoridad en sus manos, pero tambalean contestando esa pregunta y a veces vacilan y dicen, es que eso solo Dios lo sabe. Mi querido hermano, hoy esta mañana quiero que tú tomes ese empoderamiento de una identidad de un hijo de Dios. Hace más de 2020 años, nuestro Señor Jesucristo dejó su trono de gloria y vino aquí a la tierra. ¿Y sabes cuál fue el propósito de venir aquí a la tierra? Vino a pagar una deuda tuya y una deuda mía. Porque de tal manera, dice Juan 3:16, Él nos amó, que dejando su trono vino a la tierra a pagar por esos pecados para que ninguno de nosotros nos condenemos, mas tengamos vida eterna con Él. Pero ¿qué me da la certeza a mí de que si yo muero hoy, yo voy a ir al cielo? Mira lo que el apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos. Carta a los Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, dice, que Jesús se levantó de los muertos, serás salvo. Mira qué certeza la que nos da el apóstol Pablo en esa escritura. Que si confesamos con nuestra boca nuestros pecados y creemos en nuestro corazón que Jesús resucitó de los muertos, entonces tenemos derecho nosotros a la vida eterna. Si tú ya pasaste por ese proceso de confesar tus pecados, si tú ya le diste una entrada a Cristo Jesús en tu corazón, hoy tienes que empezar a tomar el poder y la autoridad de ser un hijo de Dios. Pero ¿sabes por qué nos sucede eso? Porque todavía seguimos con ese cargamento en nuestra espalda, esa culpabilidad de lo que hicimos. Mira, yo pasé 2 años y medio, mi querido hermano, y te soy sincero, que ya había llegado a la iglesia, ya estaba en el seminario metido estudiando para poder ser un pastor, un predicador, un evangelista, lo que Dios me revelara en el camino que iba a hacer. Pero como todavía traía aquel cargamento que no lo quería bajar, no había entendido aquella porción bíblica que dice, venid a mí todos los cargados y trabajados y yo los haré descansar. Y manejaba aquella duda, aquella incertidumbre. No había logrado entender esa porción de la Biblia donde dice que lo más vil, lo despreciado por la sociedad, lo desechado, eso es lo que Él agarra, limpia, pule y lo pone al frente para que los más sabios se pregunten y queden en incertidumbre. ¿Cómo es que este cambió? ¿Cómo es que este se transformó? Si lo conocíamos lo que era. Pero para que ese empoderamiento pase en tu vida, tú tienes que empezar a identificarte quién eres. Para que tu vida tenga una transformación completa, tú tienes que tener esa autoridad que nos da Juan 1:12. Mira lo que dice Juan 1:12. Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No eres cualquier cosa. Primera de Pedro dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido y limpiado por Dios para llevar las buenas nuevas a aquellos que las necesiten. Hoy esta mañana quiero dejarte esta palabra, porque si tú has andado vacilando, si tú has andado caminando sin rumbo, porque en la iglesia en la que has estado, en el ministerio en el que has estado, no te han hablado estas grandes verdades que la Biblia tiene, y has estado sumergido creyendo que ser un hijo de Dios, tenés que caminar con la cabeza gacha, tenés que caminar en miseria, en hambre, en calamidad. Te han estado engañando. Porque los hijos de Dios, donde nos paramos con autoridad. Pero aquí quiero hacer un alto también. Porque para que la bendición llegue a tu vida, tú tienes que tener la seguridad y la certeza que Cristo Jesús mora en tu corazón. No me gusta escuchar esa palabra que algunos pastores o líderes hacen cuando hacen el llamamiento y le dicen a las personas: venga y acepte a Jesús. Para mí la palabra correcta es: venga y reciba a Jesús, porque la palabra aceptar yo la veo como cuando alguien llega a visitarte a tu casa y te habla desde afuera de la calle, te saluda y tú abres la puerta de tu casa y empiezas a platicar con esa persona. Él está afuera en la calle y tú estás en la puerta de tu casa y desde ahí están platicando. ¿Lo aceptaste? Sí, aceptaste platicar con esa persona. Pero diferente es a que salgas y le abras la puerta y le digas: pase adelante, siéntese, y vas y tomas un vasito de agua y se lo llevas y te sientas con él. Allí sí puedes decir que lo recibiste, porque esa persona entró a tu intimidad y empezó a compartir contigo, más a todos a los que le recibieron. Porque mira, si nosotros amarramos este versículo de Juan 1:12 con Apocalipsis 3:20, Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entraré a él, dice, cenaré con él y él conmigo. Pero si tú solo abres la ventana y desde la ventana empiezas a platicar con Cristo Jesús, él se va a seguir quedando afuera. Y es por eso que hoy en día muchas personas andan hablando de la palabra de Dios, pero manejan más dudas que aquellos que fueron a evangelizar. ¿Por qué? Porque todavía no tienen ese empoderamiento de esa identidad de quiénes son. Quiero hoy, esta mañana, dejarte marcado en tu corazón: somos hijos de Dios, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos pueblo adquirido, nación santa para grandes cosas. Pero tienes que empezar a tomar el poder y la autoridad. Yo recuerdo, mi querido hermano, 28 años de mi vida desperdiciados, perdidos. Después de la pérdida de mi madre, después de la pérdida de mi padre y quedar huérfano a mis 9 años de edad, fui sumergido en las calles por los vicios, las drogas y todo lo que ahí ofrece. Y cada vez me iba hundiendo más y más en la maldad. Para mí no existía una oportunidad. Y cuando llego a los pies de Cristo Jesús, gracias a Dios, llegué a un ministerio en el cual me enseñaron que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y me empezaron a empoderar de mi nueva autoridad. Y aquel niño que un día dormía bajo la banca en un parque, aquel niño que un día se levantaba a las 5 de la mañana a buscar comida en los barriles, aquel niño que andaba con una bolsa de pega en la mano, ahora me puedo parar ante este canal, hablarte con una autoridad, porque Cristo Jesús me limpió, porque Cristo Jesús me dio una nueva identidad, una nueva vida, una nueva oportunidad, y la he aprovechado. Todo lo que el enemigo en un tiempo hizo con mi vida quedó en el pasado. Ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y ahora te digo que solamente volteo a ver para atrás un poquito, solo para ver de dónde Él me sacó y dónde ahora me tiene.
Tú me podrás decir esta mañana: ay, hermano, que usted no sabe la miseria en la que yo nací. Usted no sabe la escasez en la que yo me he criado. Yo no tengo ninguna oportunidad. Te voy a dar esta palabra clave que aparece en la Biblia. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Si tú hoy te empiezas a declarar un hijo de Dios, si tú hoy te paras como un hijo de Dios, si tú hoy te empoderas de ser un hijo de Dios, tu vida va a cambiar y va a cambiar para bien. Pero tú tienes que empezar a tomar el control. Mira lo que le dijo el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, el versículo 7 y 8. Y esto quiero que tú lo tomes muy en cuenta. Y le dijo: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, empodérate de esa autoridad. Porque Dios no te ha dado un espíritu de debilidad. Dios no te ha dado un espíritu para que andes con la cabeza agacha todo el tiempo lamentándote y quejándote. Mire qué triste es encontrar hijos de Dios que cuando usted platica con ellos, Dios mío, hasta ganas de llorar dan. Porque le empiezan a contar 50,000 penurias. ¿Acaso Dios no te ha enseñado que los cargados y trabajados tenemos que ir donde Él y Él nos va a quitar esa carga? ¿Acaso no te has encontrado con esa porción de la Biblia que las cosas viejas quedan en el pasado y aquí en Cristo Jesús hay una nueva vida? ¿Acaso no te has encontrado que cuando el Espíritu Santo entra en ti, el primer fruto que el Espíritu Santo te va a dar es amor, gozo, paz, felicidad, benignidad, bondad, templanza? Todas esas cosas vienen en el paquete cuando tú recibes el Espíritu Santo. Pero mira, eso nos pasa, como te repito, porque a veces, lastimosamente, habemos líderes que no hemos entendido lo que es ser un hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo caminó por esta tierra un aproximado de 32, 33 años. Y todo el tiempo queremos poner a un Cristo Jesús que es de pobreza. ¿Qué pasaba cuando esas multitudes a nuestro Señor Jesucristo lo seguían? ¿Alguna vez, y si le has encontrado una porción bíblica, mira, ahí está mi número de teléfono, te pido que lo anotes, y si has encontrado una porción bíblica donde nuestro Señor Jesucristo se paró frente a sus apóstoles y les dijo: señores, vayan y pídanle dinero a la gente porque hoy no tenemos que comer. Vayan y díganle a la gente que ahora no hay para la comida, si es que tienen que bolsearse para darnos. Busca un versículo en la Biblia donde nuestro Señor Jesucristo hizo eso y me lo mandas, porque yo no lo he encontrado. Cuando los apóstoles se le acercaron y le dijeron: Señor Jesús, aquí andan casi 5,000 personas con nosotros y no hay que darles de comer, ¿qué hacemos? Y Él les dijo: ¿qué tenemos? Tenemos estos panes y tenemos estos peces, tráiganlos. Y has leído toda la historia. Dice que esas 5,000 personas y los niños y mujeres y todos los que allá andaban comieron hasta saciarse y sobró. ¿Tú crees que ese nos da un ejemplo de un Jesús de escasez, de miseria y de hambre? Todos los que lo seguían a Él, lo seguían porque habían visto en Él que Él tenía un poder y una autoridad, porque Él daba, Él no pedía. Y quiero decirte algo, nuestro Señor Jesucristo con su humildad se paraba ante un paralítico, se paraba ante una prostituta, ante un ciego, pero también con la misma autoridad se paraba ante un republicano, ante un publicano, ante un fariseo. Se paraba ante la gente con poder económico, social, se paraba ante ellos con la misma autoridad. ¿Sabes por qué? Porque lo que no cambiaba a él era su humildad. Él sabía que él era el Hijo de Dios. Él sabía el poder que tenía, pero ante los pobres se presentaba con humildad. Ante los ricos se presentaba con humildad. Y es así como él ganó muchos adictos, porque muchos seguidores. Porque nunca cambió su humildad. Mira qué bonito
lo que nos muestra Hechos 1:8. Y si tú no has recibido esto, hoy esta mañana quiero invitarte para que al final de este programa yo siempre hago una oración, que es la oración de fe, le llamamos, que es cuando tú recibes a Cristo Jesús, y que no te dé pena si tú has andado con la Biblia 5 o 10 años, pero tú no tienes esto, es porque algo te hace falta. Hechos 1:8, y dice la palabra de Dios así: pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Te pregunto, mi querido hermano, en esta mañana, ¿sientes que has recibido esto en ti? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y seremos testimonio para otros. ¿Cómo seremos testimonio? Que nuestra vida de desgracia, nuestra vida de miseria, de hambre, de esclavitud, de vicios que llevábamos, es cambiada por una vida de libertad, de gozo, de alegría, de paz. Tú me puedes preguntar esta mañana y me vas a decir: pero Pastor Isidro, ¿usted no tiene problemas? Claro que siempre en la vida hay problemas. Pero ¿sabes qué he aprendido? Que tengo a un Dios todopoderoso conmigo, a mi lado. Que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Jehová es mi pastor, y nada me faltará. El que habita a la sombra del abrigo del Altísimo, allí morará bajo esa cobertura. Entonces, ese es mi amparo. Cada vez que una dificultad llega a mi vida, simplemente volteo a ver a mi Dios. Me paro como se paró David. David no vio el tamaño de Goliat. David vio el tamaño del Dios, el cual a él lo había elegido y lo había ungido y lo había elegido para rey. Y le dijo: no, hombre, este incircunciso es el que los tiene atemorizados. Esta mañana quiero, mi querido hermano, perdona que te hable tal vez con palabras fuertes, con palabras agresivas, pero creo que es necesario que los hijos de Dios empecemos a empoderar de lo que somos hijos de Dios. Personas que se acercan a mí y me dicen: no, pero es que mire, Dios nos ha llamado a que llevemos esta cruz, y esta cruz es pesada. Llevo 20, 25 años sirviéndole a Dios, y hay días que yo me despierto y ni siquiera para café tengo, pero sé que es el propósito de Dios. No, mi querido hermano, ese no es el plan ni el propósito de Dios. Mira esta palabra que la encontramos en Lucas, en el capítulo 11 al 13. Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo del 11 al 13. Mira estas palabras y quiero que te queden grabadas en tu corazón. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Mira qué interesante esta comparación que nuestro Señor Jesucristo hace. Si nosotros como seres humanos siempre andamos buscando lo mejor para nuestros hijos, nos sacrificamos para que nuestros hijos tengan una mejor educación, no les falte la comida, o me vas a decir tú, padre de familia, tú, madre de familia, que teniendo la refrigeradora llena de alimento y llega tu hijo y te dice que tiene hambre, ¿no le vas a dar? Por eso la Biblia compara y dice: si nosotros, siendo humanos,
Siempre pensamos en darle buenas cosas a nuestros hijos. Más aún, dice nuestro Padre Celestial, sus pensamientos son siempre de darnos lo mejor para nosotros. Tú te preguntarás entonces esta mañana, ¿y entonces por qué yo no estoy recibiendo lo que la Biblia dice? Es ahí donde quiero tocar el punto interesante. Número 1, quiero que reconozcas si en verdad estás seguro que eres un hijo de Dios. Número 2, quiero que reconozcas esta mañana si ya estás consciente que eres un hijo de Dios, si ya sientes que recibiste el Espíritu Santo en tu corazón, ¿estás actuando como Dios quiere que actúes? ¿Ya te despojaste de esas cosas viejas, de esas mañas del pasado y estás permitiéndole al Espíritu Santo que te limpie, que te haga una nueva criatura, que empieces a hacer testimonio para los demás en todo tu diario vivir? Esa es la otra pregunta. ¿Estás haciendo testimonio para tus vecinos? ¿Testimonio para tus hijos, para tu esposa, para tus compañeros de trabajo, para tus empleados? Esa es la pregunta que hoy te quiero dejar en esta mañana. Porque en muchas ocasiones no estamos llevando las bendiciones que Dios tiene plasmadas para nosotros a nuestra vida, no porque Dios no nos las quiera dar, es porque hay algo que no estamos haciendo bien. Y esa ya no es parte de Dios, esa es parte de nosotros. Esa es una actitud que yo debo de tomar, porque Él no me ha dado un espíritu de cobardía. Él me ha dado un espíritu de dominio propio. Y quiero cerrar esta enseñanza en una carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Romanos. En el capítulo 12, carta a los Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 1 y 2. Y mira qué interesante lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que nos pretende enseñar el apóstol Pablo con este versículo? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Quiero, mi querido hermano, que a partir de ahora empecemos a apartar de nuestro vocabulario esa palabra común y corriente que muchos hijos de Dios a veces andamos utilizando. Es que la carne es débil y es por eso que yo cometí este error. Más poderoso, dice la palabra de Dios, el que está dentro de mí que el que está fuera de mí. Empodérate de tu identidad y del Espíritu Santo y verás cómo todos los dardos que el enemigo lance a tu vida no te van a poder hacer entrada. Pero yo tengo que empezar. ¿Y cómo voy a doblegar este cuerpo? ¿Cómo voy a empezar a entregar este cuerpo? Hay dos pasos bien importantes que un hijo de Dios no debe de olvidar en su diario vivir. ¿Cómo está tu ayuno? ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está tu lectura bíblica? Ese coctelito tan sencillo te llena de un poder y una autoridad para dominar esos arrebatos de la carne, que te da una autoridad, te da un poder para poder presentarte como un verdadero hijo de Dios. Esta mañana, mi querido amigo, es necesario que le des más poder al Espíritu Santo y le quites autoridad a la carne.
que renueves tu entendimiento, tu manera de pensar. Ya no eres aquella persona que estaba sumergida bajo la esclavitud de Satanás. Ahora eres un hijo de Dios y Él te ha llamado a libertad. Él te ha llamado a paz, a gozo, a prosperidad, a bendición. Empieza a actuar como un hijo de Dios y verás cómo las cosas van a cambiar en tu diario vivir. Te dejo esta enseñanza para que la medites, para que la analices. Y si en algo le has estado fallando a Dios, este es el momento en el cual te puedes poner a cuentas con Él. Vamos a hacer esta corta oración, que la hago siempre al final de cada enseñanza, para que tú puedas abrirle tu corazón a Cristo Jesús. La oración dice así: Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que he sido un pecador, pero hoy me arrepiento y lo recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Perdona mis pecados, Señor. Escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca jamás. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, tú cumpliste con 2 versículos que te los mencioné al inicio: Apocalipsis 20 y Juan 1:12. Cristo Jesús se presentó a la puerta de tu corazón, tú la abriste y lo recibiste. A partir de ahora eres un hijo de Dios. Como dice Juan, como dice Hechos 1:8, va a venir un poder y una autoridad a ti cuando el Espíritu Santo entre. Empieza a manejarlo y empieza a cederle autoridad. Empieza a permitirle que limpie todo lo sucio, lo podrido que hay en tu corazón. Que saque malos sentimientos, que saque raíces de amargura, que saque odio, y te vas a empezar a convertir en un hijo de Dios empoderado, con una identidad definida. Esta mañana vamos a orar para ya cerrar este evento. Gracias, Señor Jesús. Gracias por haberme dado, Señor, el poder y la autoridad para hablar de su nombre. Gracias, Señor, por haberme llenado de sabiduría para poder, Señor, llevar este mensaje conforme usted lo quería llevar. Pido perdón, Señor, si alguna de las palabras tocadas trastocó, Señor, alguna doctrina, la cual no está basada en las sagradas escrituras que usted nos ha dejado. Pedimos perdón, Señor, porque el propósito no es venir y traer un mensaje de confrontación. Es de traer un mensaje, Señor, el cual nos hable directo y nos enseñe cómo debe de ser la actitud, cómo debe de ser el comportamiento de un hijo de Dios. Gracias por habérmelo enseñado a mí, Señor, y por haberme dado la sabiduría, por haberme dado el entendimiento para poder compartir su palabra con todos aquellos que lo necesiten. Quiero esta mañana, Señor, pedirle por aquel hermano, por aquel hijo suyo, Señor, que ha estado batallando, Señor, y que no encontraba la puerta para salir de esa miseria, para salir de esa pobreza, para salir de esa enfermedad, porque, Señor, le habían metido en su cabeza y en su corazón que eso era un propósito suyo, cuando sabemos perfectamente que usted nos libera de esclavitud y nos trae a una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por habernos hablado a cada uno de sus hijos y habernos enseñado cuán grande es su amor, su poder y su autoridad. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, mi querido amigo, mi querido hermano. Te saluda tu pastor y amigo Isidro Romero. Estamos miércoles a miércoles aquí con una enseñanza sacada de la Biblia directamente para tu corazón. Ahí en la pantalla de tu televisor aparece un número de teléfono. Ese es mi número personal. Me puedes escribir, mandarme un mensaje. Si quieres alguna oración, si quieres algún consejo, estamos para servirle a Dios, estamos para servirle a ustedes. Estas enseñanzas las puedes encontrar en YouTube. Búscame como Pastor Isidro Romero. Compártelas, son de libre compartimiento. Envíeselas a las personas que tú consideres que las pueden necesitar. Gracias por haberme escuchado, gracias por estar conectado, gracias. Y nos vemos el próximo miércoles, si así Dios lo permite. Aquí estaremos para llevarte otra enseñanza más. Bendiciones para cada uno de ustedes.